millones de euros, se encontró sentada sola en la mesa de un restaurante elegante en Nochebuena, con el vestido verde esmeralda que había comprado especialmente para esa noche y las lágrimas cayendo por su rostro, mientras su novio acababa de dejarla con un mensaje diciendo que había elegido a otra mujer. No esperaba que una niña de unos 3 años con el pelo rubio y un osito de peluche apretado entre los brazos se acercara a su mesa y le dijera algo que le cambiaría la vida para siempre. Algo tan simple y tan profundo que la hizo llorar aún más, pero por razones completamente diferentes. Y cuando levantó la vista, vio a un hombre en mono de trabajo azul que se acercaba con una expresión avergonzada para recoger a su hija. Un mecánico con las manos todavía manchadas de grasa que nunca debería haber estado en aquel restaurante de lujo. Y lo que ocurrió después demostró que a veces los milagros de Navidad llegan de las formas más inesperadas. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El restaurante Arsak brillaba como una caja de joyas aquella noche de Nochebuena. Los árboles de Navidad decorados con luces doradas se reflejaban en los ventanales. Las guirnaldas de muérdago colgaban de cada arco y las velas rojas sobre las mesas con manteles blancos creaban una atmósfera de ensueño. Era el restaurante más exclusivo de San Sebastián, ese donde había que reservar con meses de antelación, ese donde una comida costaba lo mismo que el sueldo mensual de una persona normal. Valentina García había reservado aquella mesa 3 meses antes, había elegido el vestido perfecto, un verde esmeralda que hacía resaltar sus ojos. Había pasado horas en la peluquería para tener el pelo rubio perfectamente ondulado. Incluso había comprado un perfume nuevo que sabía que a Pablo le encantaba. Pablo, su novio desde hacía 2 años. El hombre que le había prometido que aquella noche sería especial. El hombre que le había hecho creer que quizás finalmente le pediría que se casara con él. Pero Pablo no había venido. En su lugar había llegado un mensaje, un frío y brutal mensaje en el teléfono que decía que había conocido a otra persona, que lo sentía pero no podía seguir fingiendo, que le deseaba lo mejor pero no quería volver a verla 2 años. 2 años de relación liquidados con un mensaje en Nochebuena. Pablo era solo el último de una serie de hombres que la habían decepcionado. Había estado Alejandro, el banquero, que la había dejado porque estaba demasiado ocupada con el trabajo. Había estado Ricardo, el abogado que resultó estar más interesado en su dinero que en ella. Había estado Felipe, el empresario que la había engañado con su asistente. Cada vez Valentina se había levantado, se había volcado aún más en el trabajo, había construido muros aún más altos alrededor de su corazón, pero Pablo era diferente, o al menos eso había creído. Pablo parecía entenderla, parecía aceptarla tal como era, parecía no sentirse intimidado por su éxito. 2 años juntos, 2 años de escenas románticas y fines de semana fuera. 2 años de proyectos y sueños compartidos. Y todo se había roto con un mensaje de 24 palabras. Valentina tenía 35 años y una vida que cualquiera habría envidiado. Era la directora ejecutiva de García Moda, la empresa que su abuela había fundado 60 años antes como una pequeña sastrería y que ella había transformado en un imperio de la moda con tiendas en toda Europa. Tenía un apartamento con vistas a la Gran Vía de Madrid. Una villa en Marbella, coches de lujo, viajes en primera clase, todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía nadie con quien compartirlo. Sus padres habían muerto en un accidente cuando tenía 23 años, dejándola sola para gestionar una empresa y un dolor que nunca había procesado realmente. Había volcado en el trabajo, había transformado el dolor en ambición. Había construido un imperio para no tener que pensar en lo vacía que se sentía por dentro y ahora estaba allí, sentada en aquel restaurante, lleno de parejas felices y familias sonrientes, con una mesa reservada para 2 y un corazón roto una vez más. Se cubrió la cara con las manos y lloró. No le importaba que los otros clientes la miraran. No le importaba que los camareros susurraran entre ellos. No le importaba nada. Lloró por Pablo, sí, pero sobre todo lloró por ella misma. Por todos los años dedicados a construir un imperio, olvidando construir una vida por todas las relaciones fallidas. Porque estaba demasiado ocupada, demasiado ambiciosa, demasiado de todo. Por esa soledad que ningún éxito profesional podía llenar. La vela roja de la mesa parpadeaba. Las decoraciones navideñas brillaban burlonamente. Y Valentina García, la mujer que lo tenía todo, se dio cuenta de que, en realidad, no tenía nada. Valentina no se dio cuenta de la niña hasta que oyó una vocecita a su lado, levantó los ojos de las manos mojadas de lágrimas y vio una pequeña figura de pie junto a su mesa. Una niña de quizás 3 años, con el pelo rubio recogido en 2 coletas desordenadas y los ojos azules más grandes e inocentes que había visto nunca. Apretaba un osito de peluche marrón gastado por el uso, uno de esos que se ve que ha sido tan querido que ha perdido un ojo y tiene el pelo todo arrugado. La niña la miraba con una expresión seria, esa seriedad que solo los niños pequeños pueden tener cuando ven algo que no entienden, pero saben que es importante. Y entonces dijo aquellas palabras que Valentina nunca olvidaría. Dijo que no debía llorar.
Dijo que, si estaba triste porque no tenía a nadie, podía tomar prestado a su papá. Dijo que su papá era muy bueno dando abrazos y que siempre la hacía sentir mejor cuando estaba triste. Valentine se quedó sin palabras. Miró a aquella pequeña criatura que le ofrecía lo más valioso que tenía, su padre, con la generosidad total e incondicional que solo los niños poseen. No había cálculo en aquella oferta, no había segunda intención. Solo había la pureza de un corazón que veía a alguien sufrir y quería ayudar de la única manera que conocía. Las lágrimas siguieron cayendo, pero eran lágrimas diferentes ahora. Eran lágrimas de emoción, de asombro ante tanta inocencia, de algo que se parecía a la esperanza. Antes de que pudiera responder, oyó pasos rápidos acercándose. Un hombre apareció detrás de la niña, un hombre de unos 30 años con el pelo oscuro cortado corto y los ojos del mismo azul que su hija. Llevaba un mono de trabajo azul, el típico de los mecánicos, y todavía tenía restos de grasa en las manos. Aunque era evidente que había intentado limpiárselas, parecía terriblemente fuera de lugar en aquel restaurante elegante. Como un pez fuera del agua, entre todos aquellos vestidos de diseño y joyas relucientes, el hombre cogió a la niña en brazos con una expresión que era una mezcla de vergüenza y disculpa. Se disculpó con Valentina diciendo que su hija tenía la costumbre de hablar con desconocidos y que no quería molestarla. Dijo que solo estaban esperando a que les prepararan una comida para llevar porque era el único restaurante que seguía abierto y él le había prometido a la pequeña una cena especial para Nochebuena. Valentina miró a aquel hombre, a aquel padre en mono de trabajo, que abrazaba a su hija con una ternura que le encogió el corazón. Era tan diferente de los hombres que solía frecuentar. Aquellos hombres de traje y corbata que hablaban de negocios y inversiones. Aquellos hombres que veían en ella solo al aseo y la cuenta bancaria. Y sin pensarlo, sin entender por qué lo estaba haciendo, le dijo al hombre que no se fuera. El hombre la miró sorprendido, con la niña todavía en brazos, que jugaba con su osito ajena a la atención de los adultos. Valentine se sintió de repente avergonzada. ¿Quién era ella para detener a un desconocido? Pero algo en aquel hombre, en aquella niña, en aquel momento le decía que no podía dejarlos marchar. No aquella noche, no en Nochebuena, no cuando se sentía tan terriblemente sola. Le dijo que tenía una mesa reservada para dos y que su acompañante no iba a venir. Le dijo que no quería cenar sola la noche de Navidad. Le preguntó si quería hacerle compañía a él y su hija. El hombre dudó, miró su ropa de trabajo, miró el restaurante elegante, lleno de gente vestida como si fueran a una gala. Miró a la mujer hermosa de verde esmeralda, que le estaba pidiendo que se sentara con ella. Era evidente que pensaba que era una broma o una trampa, pero la niña no tenía estas dudas. Le dijo al papá que quería sentarse con la señora triste, que quería hacerla sentir mejor. ¿Y cómo podía un padre decir que no a esos ojos? Se sentaron. El hombre puso a la niña en la silla junto a él y se presentó. Se llamaba Lucas. Lucas Martínez era mecánico. Tenía un taller en las afueras de Bilbao que había heredado de su padre. La niña se llamaba Emma y tenía 3 años y medio. No mencionó a ninguna esposa y Valentine no preguntó. Mientras esperaban a que llegara el camarero, Valentine se encontró hablando. No sabía por qué, pero empezó a contarle a aquel desconocido cosas que nunca le había dicho a nadie. Habló del mensaje de Pablo, de la soledad, del trabajo que la había consumido durante años, dejándola sin nada más. Habló de sus padres, del miedo a quedarse sola, de la sensación de haberse perdido en algún lugar del camino. Lucas escuchaba, no la interrumpía, no le daba consejos no solicitados, no la juzgaba, solo escuchaba con aquellos ojos azules que parecían entender más de lo que las palabras podían decir. Y entonces, cuando ella terminó de hablar, él contó su historia. Su mujer Sara había muerto hacía 2 años, un tumor cerebral que se la había llevado en 6 meses. Dejándolo solo con una niña de año y medio y un taller que sacar adelante. Habló de las noches en las que no dormía porque Emma lloraba llamando a mamá, de las mañanas en las que no quería levantarse de la cama, pero lo hacía igual porque su hija lo necesitaba, de los cumpleaños y las fiestas pasadas, fingiendo que todo iba bien cuando por dentro se estaba muriendo. Pero también habló de la alegría. De la alegría de ver crecer a Emma, de oírla reír, de que lo llamara papá con aquella voz que era lo más bonito que había oído nunca. Habló de que había aprendido que el dolor y la alegría podían coexistir, que se podía estar destrozado y agradecido al mismo tiempo, que la vida continuaba, aunque pareciera imposible. Valentine lo escuchó con el corazón encogido. Aquel hombre lo había perdido todo y había encontrado la manera de seguir. Adelante, ella lo tenía todo y se sentía perdida. La cena llegó traída por un camarero, que intentaba ocultar su sorpresa al ver a un mecánico en mono sentado junto a la mujer más elegante del restaurante. Pero a Valentine no le importaban las miradas, no le importaban los susurros. Por primera vez en años, estaba teniendo una conversación de verdad con alguien. Una conversación que no trataba de negocios, ni estrategias, ni números.
Lucas le habló de su taller, de cómo lo había heredado de su padre, que lo había heredado del suyo. 3 generaciones de mecánicos que habían arreglado los coches del barrio, que conocían a cada familia, que eran parte de una comunidad. No era un trabajo que hiciera rico, pero era un trabajo honesto, un trabajo que daba satisfacción cada vez que conseguía hacer arrancar un coche que parecía perdido. Valentine lo escuchaba fascinada. Era tan diferente de su mundo, donde todo eran números y beneficios y crecimiento trimestral. Lucas hablaba de su trabajo con una pasión que ella había perdido hacía tiempo. Esa pasión que había tenido al principio cuando diseñaba ropa en su pequeño apartamento, soñando con ser diseñadora. Emma comía sus espaguetis haciendo un desastre adorable con la salsa acabando en todas partes, menos en su boca. Lucas intentaba limpiarla riéndose. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Y aquel sonido, aquella risa genuina de un padre con su hija, hizo algo en Valentina que no sabía explicar. La pequeña en un momento se levantó de su silla y fue a sentarse en el regazo de Valentina como si fuera lo más natural del mundo. Valentina se tensó un segundo. No estaba acostumbrada a los niños, no sabía cómo comportarse, pero Emma le puso el osito entre las manos y le dijo que podía tenerlo un rato porque el osito era muy bueno para que se pasara la tristeza. Valentina apretó aquel osito gastado y sintió las lágrimas volver, pero esta vez eran lágrimas buenas. Lágrimas que lavaban algo que había guardado dentro demasiado tiempo. Lucas la miraba con una expresión que era una mezcla de ternura y comprensión. No dijo nada, no hacían falta palabras. Aquel momento hablaba por sí solo. Pasaron horas en aquella mesa. El restaurante se fue vaciando poco a poco. Las otras parejas y familias se marcharon hacia sus casas y sus navidades. Pero ellos 3 se quedaron. Hablaron de todo y de nada, de sueños y miedos, de pasado y futuro. Emma se durmió en brazos de Valentina con la cabeza rubia apoyada en su pecho y el osito apretado entre los brazos. Valentina miró a aquella niña dormida y sintió algo que no había sentido nunca, una ternura tan grande que casi dolía, un deseo de proteger, de amar, de estar presente. Entendió en aquel momento que le había faltado durante todos aquellos años. No era un hombre, no era una relación, era esto, esta conexión, esta sencillez, esta vida de verdad que siempre había evitado porque estaba demasiado ocupada persiguiendo el éxito. Cuando el camarero vino a decir que el restaurante iba a cerrar, Lucas se disculpó por haber monopolizado su noche, pero Valentina negó con la cabeza y dijo que había sido la mejor noche buena de su vida. Fuera nevaba. Grandes copos blancos caían perezosos del cielo oscuro, transformando el mundo en una postal navideña. Lucas cogió a Emma dormida entre los brazos y se dirigió hacia su coche, una vieja furgoneta del taller que parecía aún más fuera de lugar en el aparcamiento lleno de coches de lujo. Valentina los vio alejarse y sintió un vacío en el estómago. No quería que aquella noche acabara. No quería volver a su apartamento vacío, a su vida vacía, a su soledad. Antes de poder detenerse, llamó a Lucas. Lucas se dio la vuelta con Emma, que seguía durmiendo plácidamente sobre su hombro. Valentina no sabía qué decir. ¿Qué podía pedirle? ¿Volver a vez? Eran 2 desconocidos que se habían encontrado por casualidad. 2 mundos tan diferentes que nunca deberían haberse cruzado. Ella era una CEO que viajaba en primera clase. Él era un mecánico que conducía una furgoneta destartalada. Ella tenía 100 millones de euros. Él probablemente llegaba justo a fin de mes, pero nada de eso parecía importar. Le pidió su número. No sabía por qué. No sabía qué pasaría, pero sabía que no podía dejar que aquella noche se acabara en nada. Lucas la miró durante un largo momento. En sus ojos había algo que Valentina no conseguía descifrar. Luego asintió despacio y le dictó su número. Se despidieron en la nieve con la vaga promesa de llamarse. Valentina se quedó en el aparcamiento viendo la furgoneta alejarse hasta que desapareció tras una curva. Aquella noche, en su apartamento vacío con vistas a la Gran Vía, Valentina no pudo dormir, pero por primera vez en años no era la ansiedad o la soledad lo que la mantenía despierta. Era otra cosa, algo que se parecía a la esperanza. Al día siguiente era Navidad. Valentina se despertó con la luz gris del invierno, filtrándose por las ventanas y con una decisión ya tomada. Cogió el teléfono y escribió a Lucas. Le preguntó qué tal había pasado la noche Emma, si la pequeña estaba bien, si le habían gustado los regalos. Lucas respondió a los pocos minutos, le mandó una foto de Emma abriendo los regalos con el osito siempre apretado contra el pecho. Una sonrisa tan grande que parecía iluminar toda la habitación. Debajo de la foto ponía que Emma había preguntado por la señora amable y quería saber si seguía llorando. Valentina se rió por primera vez, desde no recordaba cuánto y respondió que no, ya no lloraba. Desde aquel día empezaron a escribirse cada día. Luego empezaron a verse, primero con la excusa de un café, luego con Ley llevar a Emma al parque. Luego sin ninguna excusa porque ya no la necesitaban.
Al principio hubo las dificultades que cualquiera habría previsto. Los compañeros de Valentine no entendían qué hacía con un mecánico. Los periódicos del corazón se interesaron por la historia, escribiendo artículos sarcásticos sobre el aseo que había perdido la cabeza por un obrero. Los amigos ricos la miraban con pena, como si se hubiera vuelto loca. Pero a Valentina no le importaba. Por primera vez en su vida, estaba siguiendo su corazón en lugar de su cabeza. Estaba haciendo lo que la hacía feliz en lugar de lo que era conveniente o apropiado. Y Lucas, por su parte, tenía sus miedos. Tenía miedo de no ser suficiente para ella, de no poder darle la vida a la que estaba acostumbrada, de ser un lastre en lugar de un compañero. Hubo momentos en los que casi se rindió, en los que la brecha entre sus mundos parecía demasiado grande para salvarla, pero Emma, con su sabiduría inocente de niña, los mantenía unidos. Emma, que preguntaba cuándo volvería a ver a Vale. Emma, que dibujaba familias con 3 figuras cada vez más juntas. Emma, que no veía diferencias de clase o estatus, sino solo personas que se querían. Valentine descubrió un mundo que no conocía. Descubrió el taller de Lucas con el olor a aceite de motor y metal, con los calendarios colgados en las paredes y las herramientas dispuestas con una precisión que delataba el amor por el propio trabajo. Descubrió la pequeña casa donde vivían, modesta pero llena de calor, con los dibujos de Emma pegados en la nevera y las fotos de Sara en cada habitación. No estaba celosa de Sara. No podía estarlo. Sara era parte de Lucas y de Emma. Era su pasado, y siempre estaría en sus corazones. Valentine no quería sustituirla, solo quería ser parte de su futuro. Y Lucas descubrió su mundo. Descubrió las oficinas de García Moda, las reuniones con los directivos, los desfiles y los eventos. Pero sobre todo descubrió a la mujer, detrás del aseo, la mujer frágil y sola que se escondía detrás del éxito, la mujer que necesitaba ser amada, no por lo que tenía, sino por lo que era. Un año después, en Nochebuena, Valentine se encontró en el mismo restaurante, pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía a Emma sentada a su lado, intentando convencerla de que la dejara comer el helado antes de la cena, y a Lucas enfrente, riéndose de sus intentos. El año anterior había sido el más bonito de su vida. Había aprendido a vivir, no solo a trabajar. Había aprendido que el éxito no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirlo. Había aprendido que el amor no llega de las formas que esperas, sino de las formas que necesitas. Había vendido la villa de Marbella, no la necesitaba. Nunca la había usado más que para impresionar a gente que no le importaba. Con ese dinero había comprado una casa más pequeña, pero con un gran jardín, una casa donde Emma pudiera correr y jugar. Una casa que olía a vida y no a vacío. Había reducido las horas de trabajo, había delegado más. Había aprendido que la empresa podía sobrevivir sin ella 24 horas al día. Y sorprendentemente, desde que había empezado a vivir en lugar de solo trabajar, la empresa iba mejor que nunca. Quizás porque era más feliz, quizás porque había recuperado la creatividad, quizás simplemente porque el universo premia a quien tiene el coraje de cambiar. Lucas había conservado su taller. Valentine nunca había intentado cambiarlo, convertirlo en algo que no era. Amaba a aquel hombre con las manos manchadas de grasa y el corazón limpio. Aquel hombre que nunca le había pedido nada, excepto que fuera ella misma. Emma la llamaba baile ahora, y a veces, en los mejores momentos, se le escapaba un mamá que la hacía llorar cada vez. No era su madre biológica. Nunca sustituiría a Sara, pero era la mujer que la quería como a una hija, que la acostaba por las noches, que le leía cuentos, que estaba ahí. El camarero llegó a tomar nota. El mismo camarero del año anterior, que había mirado de reojo al mecánico en mono, esta vez los miró con una sonrisa. Porque el amor de verdad se reconoce incluso para quien sirve las mesas. Después de la cena, mientras Emma estaba distraída con su postre, Lucas sacó algo del bolsillo. Era una pequeña caja de terciopelo. Valentine sintió que el corazón se le paraba. Miró a Lucas, luego a la caja, luego otra vez a Lucas. Él le dijo que un año antes una niña con un osito había ofrecido prestar a su padre a una mujer que lloraba. Dijo que no sabías ya aquella mujer querría quedárselo para siempre, pero él esperaba que sí. Dijo que no tenía mucho que ofrecer, solo un viejo taller. Una hija con demasiada energía y un corazón que ya era completamente suyo. Valentine abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, nada que ver con los diamantes que sus exnovios le habían regalado, pero era perfecto. Era perfecto porque venía de él, porque representaba lo que habían construido juntos, porque no era un símbolo de riqueza, sino de amor. Dijo que sí. Lo dijo llorando, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Esa alegría que había buscado durante años en los lugares equivocados y que había encontrado en un mecánico y una niña la noche de Navidad. Emma, al oír las palabras, saltó de la silla y se lanzó a los brazos de Valentine, gritando que ahora tenía una mamá para siempre. Y en aquel restaurante elegante, entre las decoraciones navideñas y las velas rojas, un aseo, un mecánico y una niña con un osito, celebraron la Navidad más bonita de sus vidas. 6 meses después se casaron en una pequeña iglesia del pueblo de Lucas.
Valentine llevó un vestido sencillo en lugar de uno de sus marcas. Lucas llevó un traje que había comprado en una tienda normal en lugar de su mono de trabajo, y Emma fue la dama de honor más adorable que el mundo había visto jamás, con su osito vestido a juego. La ceremonia fue íntima, solo las personas que de verdad importaban, nada de periodistas, nada de famosos, nada de circo que solía acompañar los eventos de la vida de Valentine. Solo amigos de verdad, familia de Lucas y mucho amor. Durante la fiesta, Valentine miró a Emma bailando con su padre, los piececitos sobre los zapatos del mientras daban vueltas torpemente en la pista, y entendió que esa era su vida ahora. Ya no galas benéficas, donde todos fingían divertirse, sino momentos como este, momentos de verdad, momentos que valían más que todos los millones que tenía en el banco. Un año después nació su hijo Marcos. Lo llamaron así, no por el exnovio, obviamente, sino por el padre de Lucas, que había muerto poco antes de poder conocer a su nieta. Emma fue una hermana mayor devota desde el primer momento, llevando su osito al hermanito cada vez que lloraba, porque decía, el osito siempre quitaba la tristeza y vivieron felices. No sin problemas, no sin retos, no sin los altibajos normales de la vida, pero vivieron juntos, que era lo único que importaba, porque a veces la vida te lo quita todo para darte lo que de verdad necesitas. A veces tienes que tocar fondo para encontrar las alas, y a veces en la noche más oscura, una niña con un osito te ofrece prestar a su padre y te cambia la vida para siempre. Si esta historia te ha recordado que el amor llega cuando menos te lo esperas y que las cosas más bonitas de la vida no se pueden comprar, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes contamos historias que tocan el alma, puedes hacerlo con un muchísimas gracias a través de la función super gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contó el gesto de una niña que ofreció prestar a su padre a una desconocida que lloraba y en aquel momento cambió 3 vidas para siempre.